El Titanic y J.P. Morgan. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez del hundimiento del Titanic? Ninguno de nosotros pudo leer la noticia en los periódicos de la época, pero la mayoría hemos visto la película de James Cameron. Seguro que tienes en tu cabeza una buena imagen del iceberg, de los músicos tocando en medio del hundimiento, o de Kate Winslet bajando con su precioso vestido por aquella elegante escalera. Pero, ¿y si no fuera cierto? ¿Y si lo que pasó con el Titanic fuera muy diferente? En este vídeo nos centraremos en dos teorías que involucran a J.P. Morgan, uno de los banqueros más ricos de la época y propietario de la compañía que construiría el Titanic, la White Star Line. La primera teoría da como ciertos los hechos, es decir, afirma que el barco que se hundió en el Atlántico Norte fue el Titanic, pero sostiene que las causas del hundimiento fueron muy distintas. Así las cosas, el Titanic no habría sufrido un accidente, sino un sabotaje planeado. Y habría sido el propietario del Titanic, J.P. Morgan, el que habría provocado el hundimiento del transatlántico para quitar de en medio a sus principales adversarios. Morgan, quien había anunciado que viajaría en el Titanic, cambió repentinamente de idea el día antes de que el barco zarpara, poniendo como excusa que se encontraba enfermo. Sin embargo, 3 días más tarde se le pudo ver en un resort francés acompañado de una de sus amantes. Al parecer, J.P. Morgan quería fundar la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el propósito de controlarla y afianzar así su posición como uno de los banqueros más poderosos de América. En cambio, otros multimillonarios como John L. Jacob Astor, magnate de la industria peletera, o Benjamin Guggenheim, poseedor de otra de las mayores fortunas de los Estados Unidos, estaban totalmente en contra de la creación de ese megabanco, pues creían que sería una amenaza para la prosperidad de sus negocios. Pero para J.P. Morgan, eliminar a sus enemigos no era suficiente. Así que, como parte de su macabro plan, decide, según los defensores de la segunda teoría conspirativa, que ya que va a cometer ese crimen hundiendo su propio transatlántico, utilizará no el auténtico Titanic, sino que dará la orden de sustituirlo por otro buque de la compañía, el Olympic, barco que había sufrido varias averías, y que estaba destinado a ser desguazado y vendido por piezas. De esta forma, J.P. Morgan cobraría una indemnización muy cuantiosa, pues la compañía de seguros pagaría la prima acordada por un barco nuevo, el Titanic, mientras que el banquero tan solo habría perdido en el supuesto accidente, un antiguo buque de muy poco valor. Sean teorías conspirativas, o la auténtica verdad de los hechos, lo cierto es que aquel 15 de abril de 1912, J.P. Morgan vio como los hombres que se interponían en su camino hacia la cima de la banca norteamericana, daban con sus huesos en lo más profundo del océano Atlántico. En la actualidad, 111 años después de que aquel lujoso barco supuestamente insumergible se fuera a pique, el J.P. Morgan Chase es la primera institución bancaria de los Estados Unidos. ¿Quién sabe? Puede que solo sea una de esas, entre comillas, casualidades de las que está llena la historia, tal vez, y por mucho que nos gusten las conspiraciones, a mí el primero, el barco que se hundió hace más de un siglo fue el Titanic, y lo que lo hizo hundirse fue un trozo de hielo que flotaba en medio del mar. El Titanic y J.P. Morgan.